Hola, este vídeo va de el escenario. El escenario es una cosa estupenda, pero que realmente no existe, ¿no? Es un espacio que nosotros nos inventamos y que somos capaces de generar a través de la mirada. ¿Qué hacemos encima del escenario? Pues eso, mirar y ser mirados, ¿no? Incluso como el público es mirado, pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante en el vídeo, ¿no? Entonces como que claro, porque al final lo que hacemos encima del escenario es comunicar una idea, ¿no? Y al final cómo comunicamos una idea está mediado por una serie de circunstancias, una serie de selecciones que hacemos, ¿no? Porque al final como, pues eso, ¿no? Como cuando miramos seleccionamos y cuando no miramos pues también seleccionamos. En fin, con esto vamos a empezar el vídeo. La cosa es, tú te imaginas un escenario y realmente cuando te pones a pintarlo es una cosa muy difícil de pintar, ¿no? Porque realmente es como un vacío, ¿sabes? Porque en un teatro tú ves un escenario y ves como linóleo para arriba y techo, ¿no? Realmente como que el techo es como para que los actores no se mojen, ¿no? Porque por alguna razón no les gusta mojarse. Y entonces todo ese espacio está vacío porque lo que necesitan es como un lugar en el que poder mostrarse, ¿no? En el que poder ser mirados. Como que la idea realmente importante es la de ser mirado aquí, ¿no? Eh, me parece súper interesante lo que dice Ian McIntosh con respecto a esto de que realmente el teatro, el edificio de teatro, es el marco de algo, ¿sabes? Pero que solo es eso, que es un marco, porque realmente para que haya teatro no hace falta un teatro, eso es una cosa divertida. Peter Brook lo que dice es que una persona caminando y siendo mirada en un espacio vacío ya está encima de un escenario. Sin embargo, Jara Martínez Valderas dice una cosa súper interesante, que es que para que ocurra el hecho teatral hacen falta tres cosas, ¿no? Que es como, pues eso, ¿no? La persona a la que se mira, la persona que mira y como que se sea consciente de ese pacto, ¿no? Y que las circunstancias sean las idóneas para que se dé ese pacto. Porque al final el teatro es un pacto. Ahora lo que viene es hablar de interlocución. Interlocución es un término muy interesante para hablar porque tiene la genealogía de Monique Wittig, que dice como la interlocución realmente es mucho más que palabras siendo comunicadas, sino como que conlleva todo el resto de cosas. Y es súper interesante porque tiene la cosa esta del gesto, ¿no? En plan, del gesto, de la prosodia y todas, como entran todas esas cosas en juego. Y luego Carmen Martín Gaite como que dentro de eso lo que dice es como lo importante es como que tú estás hablando a alguien, ¿no? Y eso es una cosa súper chula. Pero claro, para hablar necesitamos palabras y realmente las palabras lo que son es un reflejo de la realidad. Nosotros vemos la realidad de alguna manera y nosotros le ponemos palabras para racionalizarla, en primer lugar, ¿no? Que esto es una cosa que dice John Berger al principio de Modos de Ver, que dice como... La imagen va antes que la palabra. Porque lo que necesitamos es como... para describir algo necesitamos algo que describir, ¿no? Que es una cosa un poco de perogrullo, ¿no? Pero es verdad. Una vez que vemos las cosas, lo que tenemos que hacer es describirnoslas a nosotros mismos, ¿no? Como convertirnos en el primer interlocutor que realmente somos nosotros, ¿no? Lo que necesitamos es como saber a quién se lo estamos contando. Y el primer destinatario de nuestras elucubraciones somos nosotros mismos. Entonces, una vez hemos descubierto lo que hemos visto en el mundo, lo que hacemos es contárselo a otra persona. Claro, esto es una cosa rara porque realmente hay como dos momentos, ¿no? Un primer momento en el que se filtra, ¿no? Es decir, tú cuando miras filtras, porque no hay nadie más ciego el que no quiere ver y nadie ve mejor que el que busca, ¿no? Entonces como que ese es el primer filtro y tú ves las cosas que te interesan de la realidad. Si yo, por ejemplo, soy un técnico de luces, voy a mirar la luz de un espectáculo, ¿no? Tú seleccionas lo que miras en base a lo que te interesa o en base a tu formación o a lo que sea, ¿sabes? Que a lo mejor lo que te interesa, ¿sabes? Que también puede ser una cosa de que el actor es muy guapo, ¿sabes? Y quieres mirar al actor que es guapo porque da gusto verle, ¿sabes? O sea, yo lo entiendo. Una vez tenemos claro que seleccionamos las cosas que vemos, lo que hacemos es al final una serie de autoarchivos, ¿no? Está como esta cita de Derrida que dice como cuando se crea un archivo realmente lo que se crean no es tanto las leyes de lo que entra sino las leyes de lo que no entra y las cosas que no entran en un archivo hablan más del archivo que las cosas que entran. Esto es interesante porque de nuevo en el momento en el que contamos las cosas nosotros no somos capaces de decir dos palabras a la vez, entonces tenemos que hacer una segunda selección en la cual elegimos las palabras que decimos. Entonces nosotros podemos
dar una visión del mundo según las palabras que elegimos. Y esto como que lo ve Marina Mayoral súper guay, ¿no? Que dice como las metáforas son el modo en el que el poeta expresa su opinión sobre la realidad. Y al final lo que estás haciendo cuando seleccionas una serie de palabras es dar una visión de la realidad. Y esto es una cosa súper chula porque realmente puede ser una diferencia entre llamar esto bolígrafo o plumilla, o puede ser entre llamar a un homosexual gay o marica. Lo que hacemos cuando seleccionamos una palabra para referirnos a una realidad es posicionarnos con respecto a la realidad. Y aquí es donde entra la cosa guay, ¿no? Que es como tú puedes decidir cómo cuentas las cosas y sobre todo cómo entra en el marco del teatro, ¿no? Es decir, el teatro tiene como esa cosa entre medias de narración oral y narración escrita, ¿no? Entonces entran en juego dinámicas de ambos modos de hacer, ¿no? Tienes la cosa del lenguaje escrito, en la cual tienes la pausa, en la cual puedes elegir la palabra concreta, y la cosa del lenguaje oral de que ocurre inmediatamente. Al final lo que hacemos es hablar como queremos escribir y escribir como queremos hablar. Porque al final lo que se busca cuando escribes es esa espontaneidad, ¿no? Porque en el momento en el que pausas mucho las cosas, la palabra lo que hace es detener la acción. Entonces, lo que quieres es que la acción continúe, ¿no? Y hablar lo menos posible, pero lo que quieres hacer es como transmitir el mensaje de la manera más adecuada, y eso se consigue seleccionando. Y eso es una cosa súper chula, porque aquí ya entran como mecanismos de selección que incluso llevan al tiempo, ¿no? En plan, decir como que te ha atropellado, que lo sentiste como que te atropelló un tren, realmente no es verdad, ¿no? Pero como que le añade como cierta duración, cierto peso a las cosas que dices. Claro, y aquí es cuando hablo de la cita esta de Carol Martín Gaite, que es increíble, que dice como cuando vivimos las cosas pasan y cuando las escribimos las hacemos durar. Es decir, en el teatro ocurren esas dos cosas. Ocurre que contamos una cosa y la hacemos durar en el tiempo, pero realmente está pasando en el mismo momento. Como que tiene como esa ambivalencia de la doble temporalidad, ¿no? Como de las cosas están pasando en el momento, pero me estás contando algo que ha pasado en el pasado, que es lo mismo que si yo te cuento una anécdota. Es decir, yo te estoy contando una cosa que ha pasado en el pasado y de alguna manera la adorno, decido que contar antes, que decido que contar después, decido que no contar, porque al final también tiene la cosa esta de como para poder contar una cosa tienes que narrarte a ti mismo, y narrarte a ti mismo haciendo cosas malas es una cosa horrible. Entonces como que por eso es complicado lo de poner al día a la gente. Y entonces claro, ahora viene como la última cita de Carol Martín Gaite, que es la de hacer durar las cosas es transformarlas. Entonces como que tenemos como que asumir que vamos a transformar la realidad de alguna manera, ¿no? Como que podría ser una cosa que asumimos que solo pasa en la ficción, pero que realmente ocurre en la realidad también. Es decir, yo, por ejemplo, este vídeo lo estoy editando. Ahí podría discutir que lo que estoy haciendo ahora mismo es ficción, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es como narrarme de una manera en la cual soy como súper desenfadado y no he hecho como 3000 pruebas en las que he hablado bajito, ¿no? Y eso es una cosa muy divertida, ¿no? Luego, aparte, como que yo no vocalizo tanto en la vida real. Entonces, lo que mola de todo esto es que al final los materiales que utilizamos para hablar de la realidad y para hablar de la ficción son realmente los mismos. Y esto también lleva a una serie de problemáticas, sobre todo en el momento en el que vemos que existen movimientos como el de las performances, el de los happenings, en los cuales realmente lo que se ha hecho a lo largo del siglo XX ha sido darnos cuenta de que los escenarios pueden ocurrir en cualquier lado, y sobre todo con todas las ideas de la performatividad, la sociedad del espectáculo y todo. ¿Y qué es un actor, no? Un actor, dice Francisco Neva en su tratado de escenografía, que es un sacerdote a quien le corresponde contar cosas, ¿no? Enseñar cultos mágicos y mitos, o chamanes que cuentan historias, ¿no? Al final el acto teatral es un acto comunicativo, entonces rige esos mismos mecanismos. Me parece también muy interesante la idea de que antes, en la época de los dioses, ¿no? Cuando contabas los mitos, los contabas como si fuesen realidad, ¿no? En plan, como para una persona que cree en Dios, Dios no es ficción. Esto es una cosa loca. Sin embargo, en el momento en el que yo le cuento a un crío los Reyes Magos, estoy haciendo ficción de alguna manera, ¿no? Y para un crío, en el momento en el que le cuentas los Reyes Magos existen para ella. Es increíble eso también, ¿no? Entonces la cosa con el hecho teatral es que acaba siendo como una suerte de rito de paso, ¿no? Porque al final lo que se hacía era representar ritos, y lo que se hace con un rito es segmentar la realidad. Esto dice Víctor Turner en el proceso ritual. La cosa es como que la vida es una cosa inconmensurable, ¿no? Como que no se puede medir, ¿no? Que es lo que significa inconmensurable. Utilizamos el lenguaje, que dice Monique Wittig, que es el primer pacto social que tenemos entre nosotros, para contar el estado del mundo, ¿no?
y contar el estado del mundo y sobre todo nuestra percepción de él. Se crea una especie encima del escenario de nuevo contrato social, o si lo ponemos en términos de Huizinga, un círculo mágico en el que se crean una serie de normas nuevas, ¿no? Es decir, lo que he dicho antes, yo en mi vida puedo ser como sea, pero delante de una cámara performo ser de otra manera, ¿no? Y la palabra performance es una cosa muy interesante aquí, ¿no? Porque además entra la cosa de juego también. Encima de un escenario yo puedo decir que soy cosas que no soy. Puedo decir que vuelo o que me llamo Yolanda. Encima de un escenario se crean como normas alternativas y entonces como que puedes decir como que es verde e invisible y dices, está lechuga. Y eso no es verdad. Y de hecho es muy divertido como que la palabra para juego y la palabra para obra de teatro en muchos idiomas sea la misma. Entonces, como que el escenario se convierte en una frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Como realmente un espacio en el que operan tanto los elementos de la ficción como los de la realidad, en el que uno está en un tránsito, ¿no? Entre el momento en el que entra en el teatro y en el que sale, ¿no? Entonces como que en ese momento ocurren cosas, es como cruzar un río, ¿no? Tú cuando cruzas un río para llegar de una orilla a otra, tú estás en una orilla y luego estás en otra. Lo que ocurre entre medias no estás en ninguna orilla, estás en el río. Y esto es súper chulo porque también como que entran todos estos juegos de la prosodia de Carmen Martín Gaite y de Wittig, de la prosodia, del gesto, de la interlocución, ¿no? Podemos tener claro que diseñamos el lenguaje, que es a través de mecanismos como pueden ser la acomodación lingüística, estoy hablando de sociolingüística, o hacer metáforas, ¿no? Que es lo que llevo haciendo todo el vídeo, pero incluso podemos llegar a diseñar nuestro cuerpo con técnicas de biohacking, para presentarnos de alguna manera. Podemos decir que biohacking es meterse hormonas, como hace precisamente este yonki, o una cosa tan sencilla como pintarse las uñas porque hubo clásico el otro día, ¿sabes? Como para reafirmar tu identidad. Encima del escenario lo que hacemos es como mostrarnos de una manera y confiamos en que el público o la gente que tenemos enfrente confíe ciegamente en lo que ve encima, ¿no? Como que luego entran como todos estos conocimientos de que es una narración poco fiable, de pensar cuándo hay impostado, etc., ¿no? En el momento en el que se toma conciencia sobre que autodiseñarse es una cosa posible, se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Hay dos cosas por las que yo me diferencio como artista dentro de España y que me dan más relevancia que a otros, o que me permiten estar a la altura de otros, que sin embargo pueden tener más público o pueden tener... bueno, aparte del personaje artístico, de las tonterías que yo pueda decir o de cosas así, hay una parte de marketing, de comunicación, que es que nosotros siempre nos hemos proyectado a ese nivel, o sea, siempre hemos pensado que había que comunicar las cosas de una forma, cómo queríamos ser vistos, cómo queríamos ser leídos, dónde queríamos ser escuchados, todo esto, que teníamos un discurso, que ese discurso tenía que llegar, que esto es muy importante, y luego la otra parte es la imagen. Hemos cuidado la imagen como una parte más del artista y del producto también que se vende, ¿no? Y esto nos ha ayudado mucho, que os interesará también, en el mundo de las marcas. Es interesante cuando hablamos de potencialidad, sobre todo, utilizar la cita esta del manifiesto Cyborg de la liberación se basa en la construcción de la conciencia y a través de esa construcción de la conciencia ya todo es posible. En el momento en el que volvemos al teatro, lo que hemos estado haciendo al final es como vaciar el teatro, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Hemos vaciado el escenario y encima del escenario solo queda llenarlo. Al final lo que es el teatro edificio y el escenario es como un lienzo en blanco en el cual tú puedes crear en el cual puedes crear las condiciones ideales de transmisión de un mensaje. Puedes diseñarlo, puedes decir como quiero que esto vaya ahí, quiero tener este vestuario, y al final son una serie de lenguajes que todos acaban teniendo lugar encima del escenario, porque al final es como el lenguaje de la luz, el lenguaje de los gestos, el lenguaje del vestuario, el lenguaje del sonido. Todos esos sonidos al final acaban imbricándose entre ellos, ¿no? Pero, claro, la cosa es, por favor, toda esta performance devolvámosla al teatro, porque realmente al final, en el momento en el que no tenemos claro qué es realidad y qué es ficción, y lo vemos todo como lo mismo, no tenemos claro a qué tenernos, ¿no? Y esto es como, creo yo, como uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces, este vídeo realmente lo que es una introducción para lo que voy a estar haciendo estos meses, porque esto es como un resumen muy rápido de lo que es mi TFM. Lo que voy a empezar a hacer va a ser entrevistas a la gente del teatro, para entender cómo funcionan estos lenguajes. El teatro al final es una profesión en la cual hay un montón de profesionales, cada uno con su aprendizaje, cada uno con su lenguaje y cada uno con un entendimiento de lo que es la profesión o lo que es el escenario o lo que es el espectáculo, lo que es la dramaturgia
distinto. Entonces creo que también es como muy enriquecedor saber eso. Y sobre todo para ver cómo cambia las cosas que acabo de decir. El objetivo de esto es contradecirme a mí mismo y ver cómo puede cambiar este trabajo. Y si al final tú, que has visto el vídeo, ¿no? Como ya, como interpretación directa a la cámara, tú, crees que puedo tirar por algún lugar, está mucho más que bienvenido. También se trata de ver cómo puede cambiar este TFM a través del pensamiento que todas tenemos, ¿no? Porque al final la cosa es esa, ¿no? El teatro es más que la suma de sus partes y yo realmente quiero que el TFM sea más que una suma de sus partes. Y con esto realmente hemos llegado al final del vídeo. Sí. Entonces, chicas, un abrazo. Nos vemos pronto. Jazz. Okay, SpongeBob, you ready?